Ya chicos, vamos a hacer, creo que lo usemos, es igualito. ¿Una médula? Creo que no hay ni no sabía que la gordita. Ya. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Miren, bueno, ya hemos estudiado todo lo que es el sistema nervioso, pero vamos a hacer ahora, sí lo podemos hacer. Ya. Cuando nosotros vamos a estudiar el sistema nervioso, nosotros tenemos que tener ciertas características importantes, ¿ya? El primero es, ustedes tienen que diferenciar cuál es la definición de la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿ya? La sustancia gris es un conjunto de cuerpos neuronales, o lo que se denomina somas. Y la sustancia blanca es propiamente los axones, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que puede haber en la sustancia gris como en la sustancia blanca núcleos, siempre y cuando se encuentren a nivel del sistema nervioso central. Si es periférico, ya no son núcleos y se convierten en ganglios. Pero núcleos no solo se dice a los cuerpos, al conjunto de cuerpos en el sistema nervioso. No, también es puede un ser axón. los axones. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, yo les pongo este ejemplo, ¿no? Vamos a colocar el dibujo de la médula en un corte axial y vamos a ver que aquí está la parte anterior y esta es la parte posterior, por obvias razones, ¿no? Porque esta es la fisura anterior, media o media anterior. Este es el surco posterior medio o medio posterior. Aquí internamente encontramos a las astas, ¿no? Y la sustancia gris propiamente. En la sustancia gris hay núcleos y en la sustancia blanca también. Ahí está la diferencia. ¿Me entienden? Entonces sí va a haber núcleos en la sustancia blanca, ¿ya? Y otra diferencia es que esta sustancia gris con la sustancia blanca va a ser diferente de la médula que de la parte cerebral. ¿Por qué motivo? Porque en la médula la sustancia blanca va a estar por fuera o por dentro. Por fuera. Y la sustancia gris por dentro. A diferencia de en la parte cerebral, de los hemisferios cerebrales, donde la sustancia gris va a ser afuera. Entonces va a ser al revés, ¿ya? Entonces, habiendo hablado de este punto, ya nosotros podemos dividirlo, esta sustancia, a este sistema nervioso, en central y en periférico, ¿ya? La parte central, chicos, se va a dividir según su origen. Entonces nos vamos a ir a un poquito más a lo inicial, ¿ya? Viene lo que es el blastocisto. El blastocisto, que es al séptimo día, es la unidad funcional, ¿no? Que vamos a dibujar acá la zona del útero, y en el fondo uterino, en su cara lateral, principalmente en el lado izquierdo, es en donde se produce, ¿qué se produce? La anidación o implantación. Este es en el séptimo día, más o menos, ¿no? Desde ese punto, desde este séptimo día, empieza ya a ver el proceso de la gestación. Entonces, desde el día 0 hasta la tercera semana es la etapa preembrionaria. Desde la tercera semana hasta la octava o novena semana es el periodo embrionario. Y desde la novena semana hasta el nacimiento es el periodo fetal, ¿ya? Esta semana vamos a dividirlo acá. Aquí está la primera, segunda y tercera semana, ¿no? En la primera semana, que es la sexta, séptima, entre el día 6 y 7, se va a formar dos componentes acá, ¿ya? ¿Qué es? El sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto. El sincitotrofoblasto va a formar la placenta. El citotrofoblasto va a formar en la segunda semana el disco bilaminar, que se va a llamar el epiblasto y el hipoblasto, ¿ya? El epiblasto, ya en la tercera semana, va a formar la granulación, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, ¿cuántos van a ser? Tres. ¿Ya? Entonces, al ser ello, ya ustedes van a entender entonces
¿Cómo es la formación? ¿Cuándo inicia la formación de la parte neuroembrionaria? A partir del día 17 a 22, 24 en promedio, ¿no? Que más o menos va a ser en la tercera semana, ¿no? Pasando ya a la etapa preembrionaria o de la formación de todos los órganos, el cual se va a llamar el proceso de organogénesis, ¿ya? Y recién de la tercera semana, de la novena, o sea, todo el periodo fetal hasta el nacimiento, va a ser el periodo de crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es dónde se forma el tubo neural. ¿Quién lo forma el tubo neural? El ectodermo. Entonces, recapitulando, citotrofoblasto, epiblasto, ectodermo, tubo neural. Y antes del ectodermo, para que pase al tubo neural, viene primero la placa neural, todavía no la cresta, la placa neural, el surco neural y luego el tubo neural propiamente dicho. Y del tubo neural, su porción ventral o más superior va a formar la cresta neural. Y la parte caudal o más inferior va a formar la médula espinal. Esa es la diferencia. Esta cresta neural va a formar las 3 vesículas primitivas primarias, recién allí. Entonces ustedes ya saben de dónde viene el tubo neural, que viene del citotrofoblasto, y saben en qué momento es donde se va a formar, ¿ya? Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que saber para que puedan entender la médula espinal, que si les preguntan su origen es en la porción caudal del tubo neural, que deviene del ectodermo, que deviene del epiblasto, y este deviene del citotrofoblasto, y este deviene del blastocisto, y este deviene de la fecundación, que es la unión del ovocito secundario más el espermatozoide, ¿no? O el ovocito maduro. ¿No es así? ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos la primera parte. Ah, esto lo puedo usar, ¿no? Ya está. Entonces es lo primero, ¿ya? Porque a la final después vamos a pasar al microscopio para ver específicamente cada estructura, ¿ya? Entonces, al saber ello ya podemos hablar acerca de del sistema nervioso central, específicamente las vesículas primarias que viene de la cresta neural. Y luego vamos a ver de la porción caudal del tubo neural, porque nos tocaba hoy día generalidades, ¿verdad? Y después vamos a hacer médula espinal, configuración externa, ¿ya? Estas vesículas primitivas primarias va a dividirse en 3, ¿ya? ¿Cuáles son esos 3? El prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y estos son de las vesículas primitivas primarias. De ahí nosotros nos vamos a dividir cada uno en 2. Cada uno en 2. ¿Ya? Y cada uno de ellos va a ser vesículas secundarias primitivas. El prosencéfalo va a dar al telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a formar a los hemisferios cerebrales más el cuerpo estriado, ¿ya? Más el cuerpo estriado. Y entre ellos va a formarse los ventrículos laterales. El diencéfalo va a formar 5 estructuras: tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, vesículas ópticas, donde está parte de la hipófisis, ¿ya? Listo. Luego tenemos el mesencéfalo, que se va a dividir en una porción anterior y en una porción posterior. Porción anterior, los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces acá lo vemos. ¿Dónde están los pedúnculos cerebrales? Estos de acá. Esto es lo que va a formar el mesencéfalo en su porción anterior. Y en su porción posterior lo que vemos es el colículo inferior. Es hecho un corte en el colículo inferior. En el mesencéfalo se hace 2 cortes, en el superior y en el inferior. En este caso es en el inferior, quizás para ver sustancia negra. Quizás. Este de aquí.
¿Y los pedúnculos? o colículos cerebrales, que se encuentran en la parte posterior. En la parte anterior, los pedúnculos cerebrales. Las rayitas. Todo esto de acá. ¿Ya? Todo este punto de acá. Listo. Ahora, y en la parte posterior son los colículos cerebrales. En el rombencéfalo, y aquí que va a formar el diencéfalo, parte del tercer ventrículo, entre ambos tálamos específicamente. Los pedúnculos cerebrales que van a formar el acueducto de Silvio. Bueno, en general todo, ¿no? El acueducto de Silvio, principalmente en la parte posterior, ¿no? Aquí está el acueducto de Silvio, porque este es el piso del cuarto ventrículo. Entonces, en esta porción ya del bulbo, que es más abajo, porque en la porción superior lo va a formar el acueducto de Silvio y la porción superior del cuarto ventrículo. Así va a ser. En el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo se va a dividir en dos, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior, ¿qué va a formar? El puente o la protuberancia. Y el posterior, el cerebelo. Y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo o la médula oblonga. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, más o menos ustedes tienen el resumen de qué es lo que va a formar el sistema nervioso central, propiamente, específicamente de la cresta neural. Pero si fuera de la porción caudal del tubo neural, es la médula espinal propiamente dicho. Entonces ya más o menos entienden quién va a originar quién, ¿verdad? Ya, eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Después vamos a mandarles, bueno, yo por mi parte les voy a enviar 2 o 3 artículos de revisión, en inglés probablemente, que van a tener que leer para entender cada uno de estos puntos. Para Semana Santa. No, queremos. Bueno, en médula espinal, al ser caudal, definitivamente al ser caudal, lo primero que nosotros vamos a ver son sus características principales, el cual es, primero, su situación. ¿Dónde está situado? Está situado en el agujero vertebral. En todos los agujeros vertebrales o en el conducto vertebral propiamente dicho se encuentra. Es como si nosotros pusiéramos acá el agujero del cuerpo vertebral y aquí estuviera la médula. Algo chiquitito, ¿no? Ahora, préstenme para colocarlos, los alfileres. Aquí está. ¿Qué pasa, chicos? Si yo les pongo acá y yo les pregunto, indíquenme por favor cuál es la estructura de las meninges. ¿Qué estructura meningeal? Pía madre. ¿Por qué? Porque se encuentra pegado aquí, adosado. Muy bien. Y la pía madre tiene la característica de formar, ¿qué cosa va a formar? Filum terminal. Filum terminal. Entonces, como va a estar pegado hasta este punto, va a formar el filum terminal a partir del vértice del cono medular, que más o menos se va a encontrar entre L2 específicamente, algunos dicen L1 y L2, y que va a seguir hasta S2 aproximadamente, y que pasando, lógicamente, la dura madre o penetrando la dura madre, va a unirse la dura madre con la pía madre y va a formar ese ligamento sacrocoxigio, porque va a insertarse en el sacro, también en el coxis, como también se puede llamar duro coxigio, porque también forma parte de la dura madre. ¿Ya? Coxigio también lo dicen, pero está mal llamado. ¿Por qué? Porque va a estar tanto el sacro como el coxis, porque está en ese dos. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver que después de la pía madre nosotros vamos a tener alrededor la dura madre. Y la aracnoides es en este lado. Así, de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí se preguntarán, ¿y dónde está el ligamento dental? Entre la pía madre y la dura madre. Aquí están esos trabéculas de aracnoides y al costado, porque son trabéculas, es como decir así. Pero en cambio, el ligamento dentado es así. Todo esto.
No es como sean como si fueran trabéculas, sino así. Y son como dientes. ¿Y cuántos van a ser? Entre 16 a 21 dientes, ¿no? 21. A 21, no hay problema. ¿Y aquí se ¿no? ve, Doc, eso? Aquí propiamente lo que se va a ver es el saco dural o el saco de la dura madre. ¿Y dónde está ello? Todo esto. Está compuesto. Todo esto de acá, hasta abajo, hasta ese 2, es el saco de la dura madre. Si ustedes dicen pía madre, es exclusivamente hasta L2. Y de ahí se convierte en filum terminal. Pero hasta aquí es netamente pía madre en la médula espinal. Y aracnoides es todo este espacio que ustedes están viendo entre lo que es el espacio de la pía madre con la dura madre. Ahí está la aracnoides. Y ahí esas ¿Ya? cosas blancas serían los ligamentos dentados. Exactamente, ¿no? Más o menos todo este punto sería parte del ligamento dentado, ¿no? Este de acá. Acá también se ve, ¿no? Exacto, acá también, ¿no? Entonces ese es el ligamento dentado, pero es mucho más compacto que lo que es el aracnoides propiamente, para que ustedes lo diferencien. ¿Y en algún cadáver o muestra se ve el aracnoides, Doc? Difícil, porque en realidad es un espacio virtual. Cuando lo veamos entre el espacio subaracnoideo, entre aracnoides y pía madre, es un poco complejo, ¿no? Porque siempre se va a desgarrar, ¿ya? Entonces, ¿para qué les estoy mencionando eso? Para que ustedes puedan ver los espacios. Entonces, lo agrandamos aquí, médula espinal, pía madre, aracnoides, dura madre. Así tal cual, ¿eh? Si yo les... Y aquí está lo que es el agujero vertebral.